Hola, ¿cómo están? La clase que abordaremos hoy es cetogénesis, que está incluida en el metabolismo de lípidos. Mi nombre es Silvia Mirkin, soy profesora asociada de la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Vamos a iniciar la clase de hoy, cetogénesis, con algunos interrogantes. ¿Cómo se define la cetogénesis? ¿Dónde se realiza? ¿Cuándo ocurre? La cetogénesis es un proceso metabólico por el cual se producen los cuerpos cetónicos, acetoacetato, 3-hidroxibutirato y acetona. Y este proceso metabólico es el resultado del catabolismo de ácidos grasos que se liberan de los triacilgliceroles del tejido adiposo con el fin de obtener energía. ¿Dónde se lleva a cabo la cetogénesis? En las mitocondrias de los hepatocitos, a partir de un compuesto que ustedes conocen, que se llama acetil-CoA, y este proceso comprende varias etapas. ¿Cuándo va a ocurrir la cetogénesis? La cetogénesis o la formación de los cuerpos cetónicos ocurre como respuesta a bajos niveles de glucosa en sangre, esto se denomina hipoglucemia, o a estados de ayunos prolongados, como veremos más adelante en la clase. Como dijimos que los cuerpos cetónicos son el producto del catabolismo de ácidos grasos que se encuentran formando parte de los triacilgliceroles del tejido adiposo, nos parece importante hacer un repaso de lo que ustedes vieron en la clase anterior respecto a la función que tiene el tejido adiposo, una de las principales, que es hacer reserva energética del organismo. ¿Y cuándo el organismo recurre al tejido adiposo para obtener energía? Lo hace cuando las reservas de hidratos de carbono, o sea, el glucógeno hepático, se agotan. En el tejido adiposo se encuentran las grasas o lípidos de reserva, mayoritariamente en forma de triacilgliceroles. Cuando el organismo necesita cubrir sus necesidades energéticas, recurre entonces a la liberación de los ácidos grasos que se encuentran en el tejido adiposo y para ello utiliza una lipasa específica que se regula mediante control hormonal que hidroliza los triacilgliceroles liberando el glicerol por un lado y los ácidos grasos por el otro. Estos ácidos grasos libres viajan a los distintos tejidos donde van a ser utilizados y allí, en el interior de las células, en el citosol, comienza el proceso de catabolismo de los mismos. La primera etapa de esta degradación es la activación que sufren estos ácidos grasos y que implica la unión con una molécula de coenzima A para formar el ácido graso activado, que es el acil-CoA. Una vez que se activó el ácido graso y forma el acil-CoA, se introduce a la matriz mitocondrial transportado por la carnitina. Y una vez en la matriz mitocondrial va a comenzar la beta-oxidación. La beta-oxidación, que ocurre entonces, como ya dijimos, en la matriz mitocondrial, implica una serie de 4 reacciones que producen la liberación de acetil-coenzima A y el acortamiento en 2-carbono de la cadena de acilo. Esta degradación se repite tantas veces como sea necesario para reducir la cadena del ácido graso a 2 moléculas de acetil-coenzima A, cuyo destino es ingresar al ciclo de Krebs. En esta diapositiva observamos el esquema general del metabolismo. Ustedes pueden ver que la molécula de acetil-CoA desempeña un papel central en el metabolismo de lípidos, de hidratos de carbono y de proteínas. De hecho, la mayoría de las vías metabólicas celulares generadoras de energía producen acetil-CoA, molécula que va a ingresar en el ciclo de Krebs uniéndose previamente con el oxalacetato para formar citrato.
En clases anteriores vieron la formación de acetil-CoA a partir de los hidratos de carbono, como en la glucólisis la glucosa formaba ácido pirúvico y el piruvato, por una acción catalizada por la piruvato deshidrogenasa, se decarboxilaba y formaba en forma irreversible acetil-CoA, vía muy importante para obtener energía. Y nosotros vimos anteriormente que de los ácidos grasos por beta oxidación también se forma acetil-CoA, con lo cual hay una producción de acetil-CoA proveniente tanto de hidratos de carbono como de los ácidos grasos. Y para que el ciclo de Krebs funcione normalmente, debe haber una cantidad de oxalacetato adecuada para que se una con la acetil-CoA y el ciclo de Krebs pueda funcionar en forma equilibrada. Volvemos entonces a la beta-oxidación de los ácidos grasos que formaban acetil-CoA, que como vimos, este acetil-CoA generado por esta beta-oxidación tenía como destino el ciclo del ácido cítrico, siempre y cuando haya suficiente cantidad de oxalacetato para formar citrato. Y dijimos que debía haber una formación de acetil-CoA equilibrada, producto del catabolismo tanto de los ácidos grasos como del piruvato proveniente de los hidratos de carbono. ¿Cuáles son las fuentes de oxalacetato? En primer lugar, el oxalacetato se regenera en cada vuelta del ciclo de Krebs y también se forma por una reacción anaplerótica catalizada por la piruvato carboxilasa, enzima que es activada alostéricamente por la acetil-CoA. Ustedes deben recordar qué es una reacción anaplerótica o vías anapleróticas. Son aquellas encargadas de reponer intermediarios utilizados con fines anabólicos en el ciclo de Krebs. Aquí podemos ver la reacción en la que participa el piruvato para formar oxalacetato. Esta es la reacción anaplerótica que mencionábamos recién, que está catalizada por la piruvato carboxilasa. Esta enzima carboxila, introduce un átomo de carbono en el piruvato, que tiene 3 átomos de carbono, y en presencia del ATP forma oxalacetato, que es una molécula de 4 átomos de carbono. Este oxalacetato ingresa al ciclo de Krebs, o sea que esta reacción anaplerótica es una fuente que le permite producir oxalacetato para que se mantenga el ciclo de Krebs. Por otro lado, el piruvato también puede formar acetil-CoA por una reacción de decarboxilación a través de la piruvato deshidrogenasa. El piruvato de 3 átomos de carbono se transforma en acetil-CoA, es de 2 átomos de carbono. Y este acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs uniéndose con el oxalacetato formado en esta reacción anaplerótica. Todo este proceso está en equilibrio entre la cantidad de acetil-CoA que proviene del piruvato, producto de la glucosa, y de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Ahora, ¿qué ocurre si este equilibrio se altera? En circunstancias, por ejemplo, en las que se agotan las reservas de glucosa, la cantidad de piruvato empieza a disminuir. Entonces, esta reacción de piruvato a acetil-CoA deja de producirse. Sigue habiendo acetil-CoA producto de la beta-oxidación de los ácidos grasos, pero no ya de la formación del piruvato a través de la piruvato deshidrogenasa. El piruvato solamente produce ahora oxalacetato y el oxalacetato va a salir del ciclo de Krebs para producir un intermediario, ir a la ruta de la gluconeogénesis y producir un intermediario de la formación de la glucosa, que es el fosfoenol piruvato. De esta manera, al oxalacetato salir del ciclo de Krebs para ir a formar fosfoenol piruvato, el ciclo de Krebs reduce su actividad y disminuye la producción de ATP, con lo cual el acetil-CoA, producto de la beta-oxidación de los ácidos grasos, comienza a acumularse.
Veamos entonces qué ocurre en el organismo cuando se agotan las reservas de glucosa. Esto ocurre en situaciones especiales, como por ejemplo dietas restrictivas en hidratos de carbono o ayunos más o menos prolongados. Cuando esto ocurre, en el organismo suceden dos cosas. Se activa la vía de la gluconeogénesis por un lado y por otro lado del tejido adiposo comienzan a liberarse ácidos grasos para que estos, por una beta oxidación, aumenten la producción de acetil-CoA. La vía gluconeogénica significa formar, como ustedes ya vieron en clases anteriores, glucosa a partir de componentes no glucídicos, entre los cuales podemos mencionar el lactato, el piruvato, el glicerol, algunos aminoácidos glucogénicos y el oxalacetato. Este oxalacetato, que se había formado por esa vía anaplerótica a partir del piruvato, por la piruvato carboxilasa, y que tenía destino del ciclo de Krebs, ahora inicia su ruta gluconeogénica para transformarse en fosfonolpiruvato, que es un componente intermedio para la formación de la glucosa. ¿Esto qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que al no ingresar al ciclo de Krebs, este comienza a reducir su actividad porque el acetil-CoA encuentra menos oxalacetato para formar citrato. Y como consecuencia, en la mayoría de en la mayoría de tejidos y órganos de nuestro organismo, comienza a haber menos ATP. Esto es muy importante para un órgano en especial como el cerebro, que utiliza la mayor parte, para formar ATP, la mayor parte viene de la glucosa. No puede utilizar ácidos grasos, el cerebro, porque estos no atraviesan la barrera hematoencefálica. La otra manera que habíamos dicho que el organismo se defendía de la baja de glucosa era aumentando la beta-oxidación de los ácidos grasos. Este aumento de beta-oxidación de los ácidos grasos, que también ocurre en la mayoría de tejidos y órganos, y en especial en el hígado, trae como consecuencia un aumento muy importante del acetil-CoA. Este aumento muy importante del acetil-CoA y la falta de moléculas de ATP, porque el ciclo de Krebs reduce su actividad, hace que aparezca en el organismo una vía alternativa que utiliza ese acetil-CoA, lo va a transformar por un proceso que se llama cetogénesis a ese acetil-CoA en otros componentes que son cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos que son utilizados como combustibles, salen del hígado, allí no se utilizan, salen del hígado a circulación, o sea, se exportan y van a todos los órganos, incluyendo al cerebro, que en determinadas circunstancias puede utilizarlo. Los cuerpos cetónicos, al ser hidrosolubles, atraviesan la barrera hematocefálica y cuando ya se agota la glucosa en el cerebro, puede comenzar a utilizar estos cuerpos cetónicos. Entonces, recuerden que al inicio de la clase habíamos definido a la cetogénesis como la formación de cuerpos cetónicos, esto ocurría en el hígado, cuando se agotaban las reservas de hidratos de carbono, o sea, a respuesta de bajos niveles de glucosa, hipoglucemia habíamos dicho, y entonces todo esto producía una avalancha de acetil-CoA y esa gran proporción de acetil-CoA van a formar, una parte de ellos en hígado, van a formar cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos que dijimos van al resto del organismo, allí van a ingresar al ciclo de Krebs que se vuelve a activar y puede formar a partir de esos cuerpos cetónicos nuevamente ATP. Decíamos que la cetogénesis ocurría en el hígado y que era en respuesta a un agotamiento de las reservas de glucosa, o sea, un estado de hipoglucemia, productos de ayuno, de dietas restrictivas en hidratos de carbono, y que esto ocurría solamente en un órgano que era el hígado. Ustedes saben, ya lo vieron en clases anteriores, que la función principal del hígado en el metabolismo energético durante el ayuno o la hipoglucemia era el mantenimiento del nivel
de la glucosa en sangre, el mantenimiento de la glucemia. Y esto lo hace mediante la síntesis y distribución del combustible, que es la glucosa, que lo exporta hacia otros órganos. ¿Cómo hace esto? ¿Qué sucede en el hígado? La principal vía es la degradación de las reservas de glucosa que están en forma de glucógeno, y esta degradación del glucógeno hasta formar glucosa es la primera vía para mantener la glucemia. Luego, cuando se agotan las reservas de glucógeno, tenemos que el hígado puede realizar la gluconeogénesis, o sea, formación de la glucosa por vía de compuestos no glucídicos, aminoácidos, glicerol, lactato, que a través del piruvato, y ustedes recuerden que el piruvato se transformaba también en oxalacetato, y el oxalacetato en una vía intermedia era el fosfoenolpiruvato, que llegaba a formar nuevamente glucosa para exportar. Esto es muy importante para sustentar el metabolismo energético del cerebro y de otros tejidos que necesitan la glucosa en el estado de ayuno. Cuando en la hipoglucemia ya se agota tanto el glucógeno y la vía glucogénica ya no es suficiente, aparecen también los ácidos grasos que provienen de los triacilgliceroles que se liberaban cuando se activaba la lipogénesis del tejido adiposo. Estos ácidos grasos que iban a circulación a la mayoría de los tejidos periféricos también ingresan en el hepatocito, y allí en el hepatocito, por la vía de la beta-oxidación, pueden producir acetil-CoA. Y esta acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs con el propósito de obtener moléculas de ATP. Pero cuando la cantidad de este acetil-CoA en condiciones de ayuno comienza a aumentar mucho, dijimos que ya la provisión de oxalacetato disminuía y por lo tanto este acetil-CoA comenzaba a acumularse, en el hígado comienza esta vía alternativa que es la cetogénesis, que es la formación de los cuerpos cetónicos. El hígado es el único órgano que puede sintetizar y liberar a la sangre cuerpos cetónicos para que se utilicen en los tejidos periféricos. No pueden ser usados como combustible en el hígado, sino que son exportados y luego en estos tejidos periféricos estos cuerpos cetónicos se reconvierten en acetil-CoA que se oxida en el ciclo de Krebs para formar ATP. Entonces, la cetogénesis, o sea, la formación de los cuerpos cetónicos, está favorecida cuando la concentración de acetil-CoA, producto de la oxidación, de la beta-oxidación de los ácidos grasos, excede la capacidad oxidativa del ciclo de Krebs. Estos son los 3 cuerpos cetónicos que se forman en el hígado por el proceso de cetogénesis: acetoacetato, beta-hidroxibutirato, que en la bibliografía también lo pueden encontrar como 3-hidroxibutirato, y acetona. De estos cuerpos cetónicos, solo el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato van a salir exportados por vía sanguínea a los tejidos periféricos y allí van a ser utilizados como combustibles en el caso de situaciones de hipoglucemia. En cambio, la acetona no va a ser utilizada como combustible, se forma por la decarboxilación espontánea del acetoacetato y como es muy volátil, va por vía pulmonar y es excretada, se elimina por vía del aire expirado. Tanto el acetoacetato como el beta-hidroxibutirato, que van a circulación sanguínea y son ácidos orgánicos, cuando se producen en cantidades normales, no van a afectar el pH sanguíneo. pH que ustedes, como saben, tiene que estar siempre entre límites muy rigurosos que van desde 7,35 a 7,45. Entonces, cuando la producción de estos ácidos orgánicos, que son los cuerpos cetónicos, se mantienen en cantidades aceptables, no suponen riesgo para la salud porque mantienen el pH dentro de estos parámetros.
Ahora, como veremos, hay posibilidades, hay situaciones, mejor dicho, en que en el organismo falla la regulación de la producción de estos cuerpos cetónicos. Y entonces estos comienzan a acumularse en sangre y esto va a disminuir drásticamente el pH sanguíneo. En esta situación patológica que se da en ciertas alteraciones metabólicas, se puede producir lo que se llama la cetoacidosis, que vamos a ver en unos instantes. Veamos ahora cómo se lleva a cabo la síntesis de los cuerpos cetónicos que ocurre en las mitocondrias del hígado. La síntesis de los compuestos de los cuerpos cetónicos se realiza en las mitocondrias a partir del acetil-CoA en 3 etapas o 3 pasos. En el paso 1, 2 moléculas de acetil-CoA se unen en una reacción catalizada por la tiolasa y se forma el acetoacetil-CoA. En la etapa siguiente, el acetoacetil-CoA reacciona con una molécula de acetil-CoA y forma el 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA, reacción catalizada por la 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA sintasa. Esta enzima también es intermediaria de la síntesis del colesterol que ocurre en el hígado. Y además, la cetogénesis se produce solamente en el hígado por las elevadas concentraciones de esta sintasa que tiene el hígado. En la última etapa o en el último paso de formación de los cuerpos cetónicos, el 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA se escinde en una molécula de acetil-CoA y da el primer cuerpo cetónico que es el acetoacetato. Esta reacción está catalizada por la 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA liasa y es la vía principal de formación del acetoacetato en el hígado. El acetoacetato es reducido por la enzima 3-hidroxibutirato deshidrogenasa en presencia de NAD reducido que pasa a NAD oxidado y da el 3-hidroxibutirato. Estos son los dos cuerpos cetónicos importantes, el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato. El acetoacetato, como vimos, puede sufrir una decarboxilación espontánea y forma acetona. Este compuesto, la acetona, es de menor importancia comparada con el 3-hidroxibutirato y con la del acetoacetato. La formación entonces de los cuerpos cetónicos concluye en esta etapa el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato y la acetona en el proceso de cetogénesis. Una vez sintetizados los cuerpos cetónicos en el hígado, estos van a ser exportados a circulación sanguínea y de allí se van a dirigir a los tejidos periféricos para su utilización. Tejidos periféricos que acá solo esquematizamos el músculo, pero que son la mayoría del organismo, aparte del músculo esquelético, corazón, riñón, células intestinales y en condiciones especiales también el cerebro. En condiciones normales, el cerebro no utiliza los cuerpos cetónicos, pero después de un ayuno prolongado, el cerebro es capaz de experimentar una adaptación que habilita a utilizarlos. El acetoacetato y el 3-hidroxibutirato no pueden ser utilizados en el hígado porque no tienen las enzimas necesarias que vamos a ver que son para transformarlos en acetil-CoA. Cuando se exportan estos cuerpos cetónicos, como son solubles en solución acuosa, no necesitan transportadores y así llegan a las células de los tejidos periféricos, ingresan al citosol de las mismas y de allí a las mitocondrias, para sufrir una serie de transformaciones que vamos a verla en la parte inferior de la diapositiva. El 3-hidroxibutirato se convierte en primer lugar en acetoacetato por la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa en presencia de NAD oxidado que pasa a NAD reducido. Esta reacción es la reacción inversa que ocurría en el hígado, que se formaba el 3-hidroxibutirato a partir de acetoacetato
y en esta el NAD reducido nos daba NAD oxidado. Ahora, en los tejidos periféricos y antes de comenzar a utilizar los cuerpos cetónicos, el 3-hidroxibutirato pasa a acetoacetato. De allí comienza en los tejidos periféricos lo que se denomina la activación del acetoacetato. Activación que implica la transformación de acetoacetato en acetoacetil-CoA. Esto se logra mediante la transferencia de una coenzima A, de una molécula de coenzima A, desde el succinil-CoA hacia el acetoacetato. Y esto es catalizada por la enzima succinil-CoA cetoácido-CoA transferasa o tioforasa. Esta enzima es la que normalmente no se encuentra en el hígado, por lo tanto el hígado no puede activar el acetoacetato para transformarlo en acetoacetil-CoA y tampoco se encuentra expresada en condiciones normales en el cerebro. Solo lo hace después de un ayuno prolongado en el cerebro que experimenta una adaptación que le permite expresar esta enzima, la tioforasa, para poder activar el acetoacetato y pasarlo a acetoacetil-CoA. De allí, el acetoacetil-CoA sufre una oxidación final y es separado, escindido por la tiolasa en dos moléculas de acetil-CoA. Acetil-CoA que va a ingresar en el ciclo de Krebs de las mitocondrias para obtener energía. En los tejidos que usan cuerpos cetónicos, estos son usados como combustible alternativo, como ya dijimos, a la glucosa y a los ácidos grasos. Esto es muy importante, ya que los mamíferos pueden sobrevivir en estas condiciones de ayuno y ya que no pueden convertir los ácidos grasos en glucosa, utilizan estos cuerpos cetónicos. Veremos ahora algunas circunstancias en el organismo que favorecen la cetogénesis, recordando que la cetogénesis que se produce en el hígado se origina por ese aumento excesivo de acetil-CoA, producto del aumento de la degradación de los ácidos grasos. Hay circunstancias que son fisiológicas en las que se observa en el organismo una disminución de la glucosa. Pero en el adulto, cuando esto ocurre en un adulto normal, la presencia de cuerpos cetónicos y su consumo está en equilibrio. Estos son casos cuando la glucosa disminuye o hay carencia de glucosa, como por ejemplo estados de ayuno nocturno, entre unas 8 y 10 horas de ayuno, o dietas restrictivas de hidratos de carbono, o ejercicios físicos muy intensos. En ese caso, el aumento de cuerpos cetónicos que se produce en el hígado lleva a un cuadro que se denomina cetosis fisiológica o nutricional. En estos casos, los cuerpos cetónicos formados en el hígado, el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato, que van a circulación sanguínea para poder ser utilizado en los tejidos periféricos, no alteran el pH de la sangre, que recuerden estaba entre 7,35 y 7,45. O sea, en los estados de cetosis, el pH de la sangre es normal. Estos cuerpos cetónicos se eliminan por orina, se eliminan en los túbulos renales y como son muy pequeñas la concentración, las tiras reactivas que detectan cuerpos cetónicos no lo evidencian, o sea que hay ausencia de cuerpos cetónicos en orina. Esto en casos de estados fisiológicos y de equilibrio entre la producción de cuerpos cetónicos y el consumo por los tejidos periféricos. Pero hay circunstancias anormales o patológicas en las cuales la disminución de la disponibilidad de glucosa hace que el organismo no tenga que recurrir a una producción exagerada de cuerpos cetónicos, o si bien hay glucosa circulante, las células no pueden captar esa glucosa. Estos estados patológicos, como la disminución de la disponibilidad de glucosa, ocurre, por ejemplo, en el alcoholismo crónico, en personas que sufren vómitos frecuentes y muy intensos, o en ayunos prolongados de 2 o más a 3 días, por ejemplo, en el caso de una anorexia nerviosa.
El caso más típico de la anomalía de la captación de la glucosa, tenemos el caso de diabetes mellitus, pero tratadas en forma deficitaria, maltratadas. Todos estos casos hacen que el exceso de cuerpos cetónicos que se producen en el hígado vayan a circulación sanguínea y es tal la producción que los tejidos periféricos no alcanzan a degradarlos y quedan circulando en sangre y producen una disminución del pH por debajo de 7,35 y esto lleva a un cuadro de cetoacidosis. Este pH ácido produce cetoacidosis, hay pérdida de bicarbonato, de ion bicarbonato y aumento de hidrogeniones. Además, como el exceso de cuerpos cetónicos se produce más allá de lo que pueden reabsorber los túbulos renales en riñón, aparecen cuerpos cetónicos en orina detectables por la tira reactiva y estos se llaman cetonuria. Y por último, el aliento de estas personas por el exceso de acetona que se elimina por pulmón es un olor característico a acetona. Este cuadro de cetoacidosis, que en el caso de la diabetes mellitus se denomina cetoacidosis diabética, es un cuadro muy grave que puede ser fatal. Y ahora, para ir terminando, les dejo los conceptos más importantes que vimos durante la clase. La definición de cetogénesis, que era la formación de cuerpos cetónicos que ocurría en los hepatocitos como el resultado del catabolismo aumentado de los ácidos grasos procedentes de la lipólisis y como respuesta a bajos niveles de glucosa en sangre. En estas condiciones, el descenso de la concentración de insulina y el aumento del glucagón, adrenalina y otras hormonas es lo que estimula la lipólisis. La cetólisis, que es la utilización de los cuerpos cetónicos que se formaron en el hígado, pero como son exportados, se utilizan en los tejidos extrahepáticos como combustibles alternativos. Cetosis, que habíamos dicho que era el equilibrio entre la producción de cuerpos cetónicos y el uso de los mismos en estados que se podrían considerar como estados fisiológicos del organismo. Y por último, vemos la cetoacidosis, que lo habíamos referido como un estado patológico por la presencia excesiva de cuerpos cetónicos en la sangre que llevaba a una acidosis metabólica, y dimos como ejemplo la acidosis metabólica en la diabetes mellitus no tratada adecuadamente. Estos son cuadros muy graves. Ya para finalizar, les presento la bibliografía utilizada para esta clase y damos por concluida la misma. Los invito a continuación a ver la segunda parte de la clase 7, que es la clase de eicosanoides. Y muchísimas gracias.